Esto que ustedes ven acá es una tableta gráfica. Es una herramienta barata y sencilla con la cual comenzar en el mundo digital, pero también es una herramienta en la que puede tener una curva de aprendizaje un tanto alta, difícil de masterizar. Uno de los mejores motivos que tienes para comenzar a utilizar una tableta gráfica es porque son muy baratas. Claro, cuando yo comencé con una mucho más pequeña, mucho más sencilla y mucho más cara. Hoy en día se pueden conseguir modelos muy buenos, muy baratos, de una gran calidad, que son excelentes para principiantes, sobre todo para saber si el arte digital de este estilo es lo tuyo o no. Y aquí te voy a estar dando una buena cantidad de tips que te van a permitir acelerar el proceso de esa curva de aprendizaje que puede llegar a ser muy, muy alta y reducir el tiempo de aprendizaje de unas semanas a tal vez unos meses, de solo unos días, tal vez cuando mucho unas semanas. Pero la verdad es que dibujar en una tabla digitalizadora es una experiencia completamente diferente a dibujar de forma normal, a dibujar en papel, en lienzo o algo por el estilo, incluso en una tabla digital con pantalla. Porque lo que nosotros informamos aquí en esta superficie no la vamos a ver sobre la superficie, la vamos a ver sobre la pantalla. Y ese proceso va a ser un poco confuso para nuestro cerebro. Esto se podría decir que se parece más a jugar con videojuegos, donde lo que nosotros informamos es un control, pero no estamos viendo el control, al menos no cuando ya sabemos jugar, sino que el resultado de lo que tocamos y lo que hacemos lo vemos reflejado en una pantalla, que está muy lejos de nuestras manos. Así que básicamente requiere de la vieja coordinación ojo-mano. Claro, con eso no quiero decir que tengas que aprender a jugar videojuegos para saber utilizar esta cosa, pero sí va a requerir un set de habilidades muy similares en el que tienes que aprender a utilizar tu mano y tus ojos de forma independientes, pero a la vez retroalimentándose entre ellos. Y bueno, ya quitando toda esa chachara de por medio, pues te voy a enseñar unas cuantas técnicas que te van a ayudar a aprender a utilizar esto posiblemente en unos días, tal vez unas semanas, en vez de unas semanas a meses. Y espero que esto sea de utilidad. Algunas recomendaciones iniciales que les puedo dar es que no conecten su tabla antes de haber instalado los controladores del creador de la tabla. Por lo general, Windows va a instalar primero sus controladores y eso puede generar conflicto entre los controladores del fabricante y los que ya Windows instaló. También otra buena recomendación es que utilicen programas gratuitos para dibujar. Yo voy a estar utilizando Clip Studio Paint. Es un programa pago, pero incluso ese tiene unos cuantos meses de uso gratuito. Y hay otras opciones gratuitas como GIMP, como Medibank Paint. Y opciones para programas gratuitos existen muchas. Y básicamente la forma de utilizarlas todas son muy similares en el tema de uso de lienzo, de pinceles. Así que lo que yo les enseño aquí a la hora de uso de pinceles es fácilmente trasladable a cualquier programa de dibujo. Muy bien. Ahora, todas las tablas tienen una superficie total y tienen una superficie de área activa, que casi siempre están delimitadas por unos puntos, que son las áreas donde ustedes van a poder mover el lápiz o el stylus y el movimiento va a ser reconocido dentro de la pantalla de su ordenador. Básicamente, el área activa suele estar mapeada de forma automática a la pantalla de su ordenador. Mover el stylus por encima del área activa, o sea, moverlo ligeramente en la superficie, va a equivaler a mover el ratón. Mientras que hacer contacto con la superficie va a equivaler a dar un clic sobre el botón izquierdo del ratón. Hay que enseñarle a nuestro cerebro a entender dónde están los límites de la pantalla en la tabla, ya que estos bordes, esta área activa no tiene límites físicos. Tenemos que enseñarle a través de movimientos, a través de memoria muscular, dónde van a estar estos bordes, y tenemos que enseñarle moviendo el brazo constantemente directamente hacia las esquinas para que nuestro cerebro haga el mapa visual entre dónde puede mover el cursor y dónde puede mover el brazo. En la medida que vayamos haciéndolo, vamos a ir haciéndolo lentamente y poco a poco, en la medida que agarremos confianza, vamos a ir moviendo el brazo con más velocidad. Dependiendo del tamaño de tu tabla, esto puede requerir algún movimiento de codo y de hombro, pero si es una tabla pequeña, probablemente solo con algo de movimiento será suficiente. Ahora vamos a comenzar a trabajar haciendo unos pequeños ejercicios que van a ayudarnos a agilizar nuestra coordinación ojo-mano, y vamos a comenzar dibujando pequeños círculos en las esquinas de nuestro lienzo.
Esto va a ayudar tanto a coordinar nuestro movimiento de mano como la posición de los lienzos y los límites donde podemos dibujar. Luego vamos a hacer un círculo más grande alrededor. Y por último vamos a comenzar a conectar estos círculos unos con otros, ya sea en líneas horizontales, verticales o diagonales. Esto va a ayudarnos a conectar visualmente puntos físicos con puntos de movimiento manuales. Pueden practicar esto unas cuantas veces. Es muy probable que inicialmente no logren conectar los puntos unos con los otros porque les va a faltar algo de coordinación, pero poco a poco podrán ir lográndolo. Con que lo intenten tal vez unas 3, 4, 5 veces, es muy probable que ya para la quinta estén logrando conectar los puntos. Otro de los grandes beneficios que tienen las tabletas gráficas es el poder aplicar presión de lápiz. Y son las clases de cosas que nos van a permitir alterar ya sea el tamaño o la opacidad de nuestro pincel dependiendo de qué tan fuerte o ligero hagamos el trazo. Entonces, con esto en mente, vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a ayudar a permitir a calcular qué tanta presión necesitamos aplicar para conseguir la oscuridad máxima de nuestro pincel. Vamos a hacer algunos trazos donde vamos a tratar de la punta sea con la menor presión posible para generar una marca y tratar de llegar al máximo nivel de presión en el costado contrario. En algunos me voy equivocando, pero poco a poco voy regulando el nivel de presión que necesito realizar para poder conseguir la presión máxima y la presión mínima. También podemos practicar esto con un pincel que nos permite controlar tanto el grosor como la presión en un solo trazo. Entonces vamos a ir practicando y vemos cómo tanto el tamaño como la cantidad de tinta que sale va a verse alterada por la presión que aplique al pincel. Esto nos va a ir ayudando a calcular en nuestra mente el nivel de presión que tenemos que ejercer para conseguir el resultado que queremos. Cabe acotar que muchas de estas tablas permiten alterar la curva de presión, o sea, cómo se aplica el nivel de presión que necesitamos para conseguir el tipo de trazo que queremos. Se puede alterar para que sea más ligero, para que sea mucho más duro. En mi caso yo tengo configurada mi tabla para que esté con una curva ligera, para no tener que hacer tanta fuerza para conseguir el nivel máximo de tinta. Esto ayuda a que no tenga que forzar tanto el brazo y es un poco mejor a largo plazo para proteger mis articulaciones. Claro, esto lo sé porque ya me he ganado unas cuantas lesiones gracias a eso. Ahora, una de las últimas cosas que podemos ir practicando es aprender a hacer cosas sencillas como espirales, mover el brazo en una misma dirección tratando de mantener el ritmo. Esto ayuda a generar la coordinación que necesitamos. Por supuesto, trabajar también en cuadrados va a ayudar porque es un tipo de trazo distinto que va a requerir un movimiento de mano diferente. Ustedes ven que al principio comienzo equivocándome, pero poco a poco la mano se regula. Por supuesto, también están los viejos triángulos, que van a ser otra clase de ejercicios que es un tipo de movimiento diferente porque son diagonales y que también va a ayudar a la coordinación. Basta con practicar estos ejercicios durante unos 5 a 10 minutos al día para ver cómo la mejoría va a ser rápida, reduciendo el tiempo de aprendizaje de forma exponencial. Una vez ya hayamos hecho estos ejercicios, una gran manera que podemos hacer para seguir trabajando y mejorando nuestras capacidades es tomar un dibujo que ya hayamos hecho previamente en papel y pasarlo a nuestro programa de digitalización y empezar a trabajar encima de él. Cuando hagamos este tipo de ilustraciones, es un muy buen punto donde podemos comenzar a hacer diferentes clases de experimentación con pinceles, con diferentes formas, con diferentes estilos, con diferentes texturas, diferentes niveles de presión, diferentes formas de dibujar. Es un muy buen momento para comenzar a experimentar.
Y como última recomendación, sí, yo sé que les mencioné que no necesitaban aprender a jugar videojuegos para utilizar la tabla, pero una gran herramienta para hacerlo es Osu, que es un juego que es de ritmo. Va a requerir que toquen diferentes partes de la tabla con velocidad para mantener una racha de puntos. Yo soy malísimo en este juego, pero si a ustedes se les da, adelante. Algunas recomendaciones finales que les puedo dar es que aprendan a utilizar el lápiz en un agarre ligero, no es necesidad de apretarlo duro para ser preciso. Es un error muy común que solemos sufrir los artistas, que cuando queremos generar pequeños detalles y precisión tendemos a apretar el lápiz bastante duro. Es por eso que yo utilizo la curva de presión en el lado ligero, para tener que evitar esa sensación de que tengo que apretar duro para conseguir un trazo fuerte. También es que si eres zurdo, utilices bastante los botones express que algunas tablas pueden tener, ya que por lo general en mi caso el teclado va a estar un poco lejos, porque del lado derecho voy a conseguir mi ratón, entonces el teclado lo voy a tener muy lejos, y pues nadie quiere hacer la técnica prohibida de las manos cruzadas, que es tener el teclado en el lado superior de la tabla y hacer este movimiento. Pues te vas a conseguir una lesión bastante buena. Ya para cerrar, en temas de tamaño de tabla, lo que les puedo recomendar es que si están acostumbrados a dibujar en libretitas pequeñas o en cuadernos de tamaño A5 o similares, tal vez una tabla pequeña sea lo mejor para ustedes. Pero si ya tienen experiencia dibujando en libretas más grandes, en blogs de dibujo de buen tamaño, pues es muy posible que se acostumbren con más facilidad a una tabla de tamaño intermedio. Ya las tablas más grandes es preferible para personas profesionales, porque son realmente muy grandes, además que comen mucho espacio de escritorio. Espero que todos estos tips les ayuden a mejorar en su camino artístico, sobre todo en su emprendimiento en el camino del arte digital. Recuerden que hay un canal de Discord en el que pueden unirse para crear una pequeña comunidad de arte. Y por supuesto, no se olviden de todas las cosas clásicas, como darle like, suscribirse, tú sabes, lo clásico. Sigan dibujando.